Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 40. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco que esté escuchándome. Y dado que es la emisión número 40, una emisión par, nos corresponde hablar de estos temas de largo aliento. Y voy a regresar a uno que ya hemos tocado en varias ocasiones, pero que creo que conviene ir a más profundidad. Y es esta dificultad que tenemos los seres humanos para pensar. Nos gusta decir que los seres humanos somos los animales que pensamos, pero nunca definimos bien qué es pensar. Y la verdad es que no es nada sencillo hacer esta definición. Cuando uno lo quiere hacer, se da cuenta de que no se entiende a profundidad qué es lo que significa pensar. En particular, cuando la definición queremos que sea operacional, como dicen los científicos, es decir, que se pueda convertir en algo medible para, en consecuencia, poder realizar experimentos, mediciones, análisis que nos permitan ir avanzando en el conocimiento del tema. Pensar, dice el señor Tomasello, un experto en este asunto de los seres humanos, es la capacidad que tenemos de construir una realidad ficticia, es decir, en nuestra mente, en donde reproducimos lo que vemos en nuestro entorno y en esa imaginación ir evaluando potenciales decisiones, los escenarios que ocurrirían con base en cada una de ellas, y de ahí decidir cuál es el que más nos conviene. Esta capacidad, pues, de imaginar este escenario es algo que probablemente tenemos también en otras especies animales. La gran diferencia tiene que ver con nuestra capacidad de incluir en este escenario imaginado de la realidad nuestra relación con otras personas. Los seres humanos somos capaces de pensar no solo en nosotros, sino en lo que otros están pensando, y más aún en lo que otros piensan que nosotros pensamos. A esta capacidad de imaginar lo que otro piensa, los científicos le llaman la teoría de la mente, es decir, la capacidad de imaginar la mente de otros. Esto sabemos que lo pueden hacer los chimpancés, por ejemplo. Ellos pueden imaginar lo que otro piensa. Lo que ya no pueden hacer es imaginar que el otro piensa que yo pienso. Esta segunda parte, este segundo nivel de la teoría de la mente, ya no son capaces de hacerlo, y nosotros sí. Nosotros no solo imaginamos lo que otros piensan, es decir, teoría de la mente en un primer nivel, sino que en general los seres humanos pueden llegar hasta el nivel 4. Yo pienso que tú piensas, que yo creo que tú crees. Esto es un nivel 4 de teoría de la mente, y esto prácticamente todos los seres humanos lo pueden hacer, y es frecuente que logren avanzar más allá de ello. Esta capacidad entonces de imaginar lo que otros piensan nos permite que en nuestra evaluación de los escenarios a futuro y con base en ellos tomar decisiones, involucremos lo que otros van a hacer cuando nosotros decidamos. De forma, pues, que para los seres humanos esta relación con los demás, esta vida social, es determinante en la forma como pensamos. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior. Hay un libro reciente que se llama El enigma de la razón, de Hugo Mercier y Dan Sperber, que afirma que la realidad es que nosotros fuimos desarrollando esta capacidad de pensar para poder construir razones.
razones que no son la base de nuestra decisión, sino que se construyen para argumentar nuestras decisiones. Es decir, no pensamos para decidir, pensamos para defender lo que hemos decidido, y esto significa convencer a los demás de que nuestra decisión fue correcta. Obviamente, para convencer a los demás primero hay que convencerse uno mismo, y por lo tanto pues somos bastante considerados de nuestra opinión propia. Creemos que pensamos muy bien y que nuestras decisiones son maravillosas, y a cambio pensamos que lo que otros opinan pues no es tan bueno como lo nuestro. Somos muy agresivos con la opinión de los demás, las descalificamos rápidamente para poder sostener nuestra propia opinión. Este es el argumento de Mercier y de Sperber, un argumento sin duda interesante, que ellos defienden con varios experimentos que han realizado fundamentalmente otras personas. Ellos van recopilando esta información y concluyen esta idea. Yo creo que tienen mucha razón en su postura, pero no es la única información de donde hay que partir. Una visión diferente, no contradictoria, es la que también hemos platicado en muchas ocasiones, esta idea de que en realidad los seres humanos tenemos dos formas de analizar el mundo y tomar decisiones, y que se han definido con numerito: el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es esta capacidad que tenemos para tomar decisiones rápidamente con base en nuestras emociones esencialmente, y que, bueno, pues utilizamos la mayor parte del tiempo. El sistema 2 sería este sistema más lento, racional, reflexivo, en donde pensamos para decidir. Un poco el argumento de Mercier y Sperber es que este sistema 2 en realidad no existe. En realidad es el mismo sistema 1 al que le sumamos nuestra capacidad de inventar razones para convencer primero a nosotros mismos y luego a los demás de que pues sí le pensamos harto antes de decidir. A mí me parece que estos dos enfoques son complementarios, son muy útiles para entender lo que los seres humanos hacemos para tomar nuestras decisiones, y sí, yo coincidiría que la inmensa mayoría del tiempo los seres humanos decidimos con el sistema 1, es decir, sin pensar. Y que buena parte de nuestros argumentos son para defender estas decisiones que tomamos sin pensar, haciéndolas parecer decisiones razonadas. Y evidentemente estos argumentos están dirigidos a convencer a los demás. Creo que es importante reflexionar acerca de esta forma de pensar o de cómo pensamos, porque esto nos recuerda que los seres humanos hacemos hasta lo imposible por no pensar. No es lo nuestro. Pensar es algo que cuesta mucho trabajo, que no hacemos todo el tiempo, lo hacemos muy de vez en cuando. Usted seguramente lo ha hecho alguna vez y recuerda cuánto sufrió cuando pensó. No es algo fácil, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar recursos, sufre uno. Entonces mejor decidimos con la panza todo el tiempo, o casi todo el tiempo, y sí, efectivamente vamos construyendo nuestros argumentos para, pues cuando alguien nos dice que por qué decidimos eso, pues explicar cómo fue una decisión profundamente racional. Eso ya sabemos, no es cierto. Así es como le hacemos. Entonces, pensar nos cuesta mucho trabajo. Sufrimos, le decía yo, y entonces tratamos de evitar este esfuerzo. Y una de las herramientas que utilizamos para no pensar es reducir la complejidad de lo que está alrededor de nosotros. Recuerde usted que la complejidad es algo difícil de manejar. Pensar requiere la administración de esta complejidad, y si el asunto es demasiado complicado, nos va a costar mucho trabajo llegar a una decisión, de manera que tratamos de reducir esa complejidad lo más que se pueda y entonces tomar la decisión. Por otra parte, no hay que olvidar que nuestro entorno más complejo no es el entorno de las computadoras
computadoras o de las matemáticas o de la física y la química. No, lo más complicado que hay son los seres humanos. Son una cosa espantosa, es decir, ponernos de acuerdo con los demás, lograr que los demás cumplan la parte que se comprometieron a hacer, evitar los conflictos entre las personas. Eso es lo que realmente cuesta trabajo. Si usted revisa por qué las personas en las empresas en puestos altos ganan mucho dinero, pues es esencialmente por su capacidad de evitar los conflictos al interior del equipo, conseguir que todo el mundo se mueva en una sola dirección, convencer a los clientes de ciertas cosas, convencer a proveedores. Es decir, es un trabajo humano, no es un trabajo técnico. Entonces, nuestro problema más serio es precisamente nuestra relación con los demás. Si de ahí viene la mayor complejidad, tratar de reducir esa complejidad implica tratar de convertir a los demás en cosas más sencillas de lo que son. Y una herramienta que utilizamos mucho para eso es etiquetar a los demás. En lugar de imaginarlos como seres humanos complejos, los convertimos en individuos que forman parte de un grupo etiquetado. Y decimos, todos los que están etiquetados forman parte de este grupo que actúa siempre de la misma manera, y entonces pues ya no hay complejidad alguna, ya simplifiqué y con eso ya resolví las cosas. Este fenómeno es muy frecuente, por ejemplo, en política. Calificamos a los demás de izquierda, de derecha, le ponemos adjetivos: la izquierda revolucionaria, la derecha golpista, la izquierda social, la derecha fascista, y con eso ya resolvimos el asunto, porque entonces ya no tenemos que pensar en cientos o miles de personas que actúan de forma individual, sino únicamente en dos grupos que ya definimos con los apellidos que le pusimos, y asunto resuelto. Esto indudablemente es un problema muy serio, porque esta simplificación de la realidad lo que está haciendo es reducir la riqueza de la información, y además nos está llevando a juicios erróneos acerca de cómo piensan los otros. Pero pues si podemos reducir el esfuerzo, lo hacemos, y esto nos va llevando a esta polarización que hemos visto recientemente. Durante mucho tiempo en el siglo XX e inicios del siglo XXI, estas etiquetas se asociaban a comportamientos que no eran muy distintos unos de otros. Aquí en México hablábamos de los priistas, los panistas, los perredistas, y asociábamos a cada uno de estos grupos pues ciertos comportamientos que en realidad no existían, pero que los habíamos convertido en la referencia de cada grupo. Esto que tradicionalmente se llama el estereotipo, es decir, una especie de comportamiento de referencia para cada grupo, en donde pues ahí metíamos a todos. Durante el tiempo en el que el PRI gobernó, fue convenciendo a la sociedad de que el PAN era un partido católico, confesional, de derecha. Y entonces, bueno, pues esa imagen se nos fue quedando. Cuando aparece una izquierda competitiva electoralmente alrededor del 88, nos dicen que los perredistas pues son unos desordenados que se manifiestan en marchas y que desordenan todo. Bueno, pues esa fue la imagen que se nos fue construyendo, y con base en eso fuimos etiquetando a las personas y fuimos llevando pues nuestra relación política. Más recientemente, en este fenómeno global de populismo que hemos visto, las etiquetas han dejado de ser simples señales para convertirse en una especie, digamos, de carga que debe llevar cada grupo. Asociamos a uno de ellos el que son absolutamente incapaces, que lo que buscan es quedarse con todo, que están tratando de destruir al país, y lo decimos de un lado
hacia el otro y del otro lado hacia el uno. Y esto genera esta polarización que hemos estado viendo continuamente. Las etiquetas van acompañadas de esta carga emocional que, insisto, ayuda a no pensar. Pero al no pensar nos empieza a llevar a estas decisiones aceleradas, muy rápidas, poco reflexionadas, sobre las cuales después tenemos que ir construyendo nuestra explicación. Una explicación que nos convenza a nosotros primero y que luego convenza a los demás. Y recuerde, a nosotros nos convencemos fácil, a los demás nos cuesta un poco más de trabajo, porque los demás piensan de nosotros que los queremos engañar. Porque eso es lo que nosotros pensamos de los demás. Es decir, somos bastante más estrictos en evaluar la opinión de los demás que la nuestra propia. Es por eso que Mercier y Sperber argumentan que la forma de tomar decisiones sociales que le ha beneficiado a los seres humanos es decidir en grupo. Porque al decidir en grupo, cada uno da su opinión sobre la que está muy convencido y es atacado por todos los demás que no están convencidos de su opinión. Puesto que somos bastante más estrictos con la opinión de los demás que con la nuestra propia, conforme intercambiamos opiniones, vamos afilando una decisión común que suele ser mucho más inteligente que la que cada uno por separado podría alcanzar. Es decir, la discusión nos lleva a la mejor decisión posible. Para eso inventamos el lenguaje, dicen Mercier y Sperber, y por eso pensamos cómo lo hacemos. A mí me parece que esto es una idea muy interesante que, insisto, necesitamos aprovechar. Si nosotros polarizamos, entonces ya nada más hay dos grupos de opiniones, las de mi grupo y las de los demás. Y de nuestro grupo vamos a ser muy flexibles para aceptar. Y entonces si gente de mi grupo empieza a decir tonterías, que son evidentemente tonterías, pues de pronto como que ya no me doy cuenta, como que las perdono. ¿Por qué? Pues porque es de mi grupo. Y en cambio de los otros habrá gente que diga ideas brillantes y las descalifico. ¿Por qué? Porque es del otro grupo. Entonces, si simplificamos al mundo en dos únicas visiones, estamos perdiendo la gran capacidad del ser humano, que es la capacidad de construir con base en el lenguaje a través de la conversación. A lo mejor a usted le suena esto porque también lo dijo el señor Habermas hace algún tiempo, con otra lógica, con otra secuencia, pero la conclusión era la misma. Es en la discusión en donde se construye la capacidad de los seres humanos para ser exitosos. Entonces, si nosotros empezamos a poner etiquetas y a dividir el mundo en dos partes, pues esto ya se acabó. Y si no somos capaces de construir en el diálogo, las decisiones de los seres humanos van a ser cada vez menos buenas. Y la razón por la cual los seres humanos logramos ser tan exitosos como lo somos hoy, es decir, multiplicarnos en cantidad impresionante, desarrollar toda una suma de satisfactores y de control de energía y de construcción de materiales y que son inimaginables para cualquier otro animal, pues lo logramos hablando. Y hablando en grupos y conversando y escuchando a los demás, defendiendo nuestra opinión porque es nuestra, pero también pues siendo críticos de los otros que son críticos de nosotros, y en el conjunto llegamos a decisiones cada vez mejores. Si rompemos eso, entonces nuestras decisiones van a ser poco útiles y eventualmente podemos destruir nuestra misma capacidad de sobrevivir. Entonces, ¿de qué se trata todo esto que estamos platicando? Pues de darnos cuenta que el mundo no se divide en dos. No somos nosotros y los demás. Somos una cantidad muy grande de seres humanos con ideas muy diferentes, en donde escuchar al otro implica, de entrada, no descalificarlo con una etiqueta. No es el defensor de López Obrador, no es el crítico de López Obrador, es una persona que tiene ideas. Es probable que las ideas de muchos de los que escuchamos pues resulten que no son muy interesantes, pues ya no las oímos y ya, pero habrá otras que sí.
y sobre esas necesitamos empezar a construir. Pero insisto, para poder construir en esta discusión necesitamos que haya interlocutores, y cuando yo etiqueto a los demás ya no hay interlocutores. Entonces creo que es muy importante, y lo va a hacer más conforme siga avanzando este fenómeno del populismo a nivel global y en específico en México, que recordemos que etiquetar no es un camino para construir. Necesitamos escuchar a los demás. Si escuchamos a una persona 2, 3, 4, 5 veces y no tiene ideas buenas, pues ya déjelo de oír, mano, tampoco se puede perder el tiempo, pero no lo dejemos de oír antes de haberlo escuchado por primera vez, simple y sencillamente porque lo hemos etiquetado de entrada. Esta es un poco mi propuesta. Necesitamos construir, la construcción se hace con el diálogo, y el diálogo requiere interlocutores. Para tener interlocutores, reconozcamos que todos somos iguales y que las etiquetas nos dañan mucho. Yo espero que esto sirva y espero que usted me siga escuchando. Esta fue la emisión número 40. Vamos a continuar por aquí. Recuerde, es Macario MX. En Twitter me encuentra en @MacarioMX, en correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja